Bienvenidos al video 7 de estructuras de triada estructural de grafos. En este video veremos una nueva noción, que es la noción de estructuras, que es una generalización de grafos. Seguiremos el libro Graphing Matrices de Ravindra Bapap, esencialmente capítulo 2, sección 2.2. Y bueno, entonces la definición es: uno toma un conjunto de vértices, uno toma un conjunto de arcos y se llama estructura a cualquier par formado por un subconjunto del conjunto de vértices y un subconjunto del conjunto de arcos. Está, ¿no? Esencialmente lo puede pensar como que tiene grafo completo y tira algunos vértices y tira algunos arcos. Y lo que queda es una estructura. ¿Cuál es la diferencia? Acá uno puede pensar que tiene K9 y tiró varias aristas y tiró tres vértices, el 2, el 7 y el 2, el 6 y el 7. Claro, ¿cuál es la diferencia con un grafo? Y que en un grafo cada arco tiene sus dos relaciones de incidencias, tiene su pie y su cabeza, los dos vértices que lo forman. En cambio, en una estructura los arcos le puede faltar la cabeza, como el arco E1, donde está el vértice 1 pero no está el E2. Puede faltar el pie, como en el E2, porque vemos que nos falta el vértice 2, está el 3 pero no está el 2. O puede faltar tanto la cabeza como el pie, ambas relaciones de incidencia del arco. Y en este caso, por ejemplo, el arco de 3 le falta tanto el pie como la cabeza. ¿Okay? Y esa es la diferencia, y esto hace que en la matriz de incidencia asignada de una estructura puedan aparecer columnas de ceros o columnas con un único elemento. Esa es la gran diferencia con grafos. Por ejemplo, aquí está la columna asociada con N1. Fíjense que está el vértice 1, no está el vértice 2, este es el vértice 3, no está el 4, está el 5, no está el 6, no está el 7, este es el 8 y este es el 9. Estas son las filas correspondientes a los vértices en rojo, son los que nos quedan los vértices con los que nos quedamos en la estructura. Y los arcos son, bueno, los que están dibujados. Y fíjense que acá hay el arco E3 es una columna todo de ceros, y tengo algunos arcos como el E4, el E2 y el E1, en los que en este y en este hay un solo elemento no nulo, ¿eh? Que es la cabeza o el pie. Acá tengo pie y acá tengo cabeza. ¿Ok? Eh, y esta es la diferencia. Entonces una estructura es un poquito más general que grafos. Y uno debería ver entonces que uno puede empezar a estudiar, lo mismo que estudia en grafos se puede estudiar en estructura. Por ejemplo, uno puede definir cuando una estructura es conectada. Y una estructura es conectada si entre los elementos de la arista puedo establecer una cadena de incidencias que me lleve de un elemento a otro de la estructura. Por ejemplo, yo puedo decir, fíjense que esta estructura de aquí no es conectada. Por ejemplo, el elemento E1 de la estructura no puede estar en conexión con el elemento E4 de la estructura mediante una colección de relaciones de incidencia, porque no hay forma de ir de un lado a otro por una colección de relaciones de incidencia. En cambio, del E7 sí puedo ir, por ejemplo, al vértice 5, porque digo, tengo E7 y está relacionado con el vértice 9 y pone una relación de incidencia, y está relacionado a la vez con la arista 6 por una relación de incidencia, y esta está relacionada con el 5 por una relación de incidencia. Tenemos un paseo de un elemento a otro a través de relaciones de incidencias que me permiten moverme de un elemento a otro. Puedo ir de un vértice, por ejemplo, puedo ir de un vértice, del vértice 8, puedo ir a la arista 4 mediante la relación de incidencia E8, E5,
5 y 4. Bueno, entonces esto de aquí, así es, una componente conectada dentro de la estructura. Otra componente conectada es esta de aquí, o sea, yo puedo ir del 3. No, esta no, perdón. Las otras componentes las voy a dibujar, son estas. Perdón, esta no, es así. Hay que tener cuidado, no incluye al vértice 6, el 6 no está. Estas son las relaciones, estas son las 4 componentes, las 5, tiene 5 componentes porque tiene esta estructura. Estas son las 5 componentes de esta estructura. Tiene una estructura sin vértices. ¿eh? Tengo una estructura, bueno, sin arcos, que ya es más habitual, pero en estructura puede haber componentes sin vértices, como esta de acá, que está formada solamente por el lado de 3. Muy bien. Y bueno, uno puede hacer lo mismo y puede empezar a jugar un poquito. Y lo que nos va a interesar sobre todo respecto de estructuras, y esto viene de cuando estudiamos árboles, ¿se acuerdan cuando estudiamos árboles? Estudiamos la matriz de incidencia de árboles y vimos que en la matriz de incidencia de árboles, si le borrábamos cualquier fila, conseguíamos una matriz cuadrada, no singular. Y si borramos una fila, lo que nos está quedando es una estructura, porque exactamente una estructura, porque falta un vértice, ¿no? Y bueno, entonces, motivado por eso, es que uno empieza a estudiar las relaciones entre estructuras y el álgebra lineal asociada a la matriz de incidencia de estructura. Entonces empezamos con este tipo de caminos en los que vamos a decir que tiene dos vértices ausentes. O sea, tenemos una estructura que tiene dos vértices ausentes. En general lo que dice, tengo una estructura que tiene dos vértices ausentes, pero sin embargo hay un camino que los une. En el sentido de que, está bien, el vértice 1 está ausente, pero tenemos una arista, un arco, que en algún sentido es incidente a él. Igual que el vértice 4, no está en la estructura, pero en algún sentido uno podría pensar que la arista 3, esta es la arista 1, esta es la arista 2 y esta es la arista 3, es incidente a él, entre comillas, aunque no está. O sea, es incidente en el completo, pero no en la estructura. Entonces tengo una estructura en la que le faltan dos vértices, pero puedo conectarlos mediante un camino. Y lo que vamos a ver es que entonces las columnas de la matriz de incidencia asociadas al camino que une estos dos vértices ausentes son linealmente dependientes. Y basta verlo aquí en el camino, porque si uno piensa en el camino, esta es la matriz de incidencia. Este es E1, este es E2 y este es E3. A E1 tenemos que le falta el pie, a E3 le falta la cabeza, E2 está completo. Y si la sumamos, estas columnas, es obvio que da 0, entonces vemos que hay una combinación de ellas no trivial que me da vector nulo, entonces son linealmente dependientes. Vemos entonces que se acuerdan que dependencia lineal en grafos estaba asociada a ciclos. Bueno, aquí la dependencia lineal está asociada a algo más que ciclos, también está asociada a la presencia de eh, caminos que comiencen y terminen en vértices ausentes. Y esto no importa que no esté bien orientado. Por ejemplo, si la orientación del E2 fuera así, entonces esto es menos y esto es más. Bueno, igual tengo una combinación lineal que me anula, porque bueno, es esta columna menos esta otra, más esta otra, vuelve a dar el 0, 0. En el sentido de que lo que quiero decir es que si el camino no es orientado de uno de los vértices a otro, bueno, le cambio la orientación a los lados que están mal, multiplicándolos por menos 1 y después sumo y es obvio que me va a dar 0. Ok, entonces esa es la afirmación. Si tengo un camino en el que que una dos vértices ausentes, las columnas asociadas a ellas son linealmente dependientes. Y eso no importa si
el vértice, si camino cerrado, o sea, el vértice ausente del principio y del final es el mismo, como en este caso, porque fíjense que esta es la matriz de incidencia de un ciclo en el que el vértice inicial y final no está, y si lo sumamos cada una de estas columnas de vuelta nos da 0 trivialmente. O sea que tenemos el siguiente lema de no singularidad de estructuras cuadradas. Sería como se podría decir al revés, de singularidad de estructuras cuadradas, en el sentido de que sabemos cuándo una estructura cuadrada es singular. Una estructura cuadrada es singular cuando, o vamos a decirlo así como está enunciado acá, es no singular si no tiene elementos aislados. Elementos aislados significa vértices o arcos solitos, en el sentido filas y columnas de ceros. Entonces, claro, si tiene una fila o una columna de cero va a ser singular. Así que si es no singular no puede tener ni una fila cero ni una columna cero. O sea, no puede tener ni un vértice ni un arco aislado. Pero tampoco puede tener, debe tener un único arco incompleto. La estructura incompleto en el sentido de un único arco de este estilo. Un único arco así. Porque si hubiera dos, no importa cómo, si hubiera dos arcos incompletos, como la estructura es conectada, ¿viste? Yo sé que puedo ir de este arco mediante relaciones de incidencia hasta el otro arco, y eso termina generando un camino, ¿está? De un vértice ausente a otro vértice ausente. Entonces las columnas asociadas al camino este que encontré son linealmente dependientes, y como entonces estas columnas son linealmente dependientes, la matriz total de incidencia va a ser singular. ¿Está? Y la otra es porque sigue valiendo que, como lo que ya demostramos en grafo, los ciclos son eh, las columnas asociadas a ciclos son linealmente dependientes. Entonces, si tengo un ciclo dentro de la estructura, bueno, las columnas que forman el ciclo van a ser linealmente dependientes, eso ya lo hemos mostrado. Entonces, estas son las tres cosas que no tiene que tener una matriz de una estructura conectada cuadrada para hacernos singular. ¿Estamos? Y ahora vamos a la noción de árbol desenraizado, que de un árbol desenraizado no es otra cosa que tomar un árbol, borrar un vértice y eso será la estructura adecuada. Bien, ahora cuando uno borra un vértice puede obtener dos tipos de... Uno borra una hoja y obtiene esto, que tiene pinta, tiene muchas ganas de llamarlo un árbol desenraizado porque tiene una sola componente, pero cuando borra un vértice como este, como el 5, resulta que si uno se fija, la estructura que queda tiene muchas componentes. ¿Cuántas componentes tiene? Y tantas como el grado. O sea, un árbol desenraizado va a tener tantas componentes como el grado sea, como sea el grado del vértice que borré. Muy bien. Entonces, uno en realidad le gustaría, para mí sería mejor el nombre bosque desenraizado, pero no, se llama árbol desenraizado. O sea, cuando hablen de un árbol desenraizado, no tiene que ser, no tiene por qué la estructura de la que están hablando no tiene por qué ser conectada. Hay que aclararlo. Árbol enraizado conectado es esto. Árbol o árbol enraizado en general tiene que empezar en una situación como esta. ¿Ok? Entonces, uno puede hacer un teorema de caracterización de árboles desenraizados. Escribo abajo. Que en inglés es rootless. ¿Ok? Siempre pongo rootless con doble S.
¿En qué sentido un teorema de caracterización? ¿Se acuerda que para árboles teníamos el teorema de caracterización que decía árboles conectado y acíclico, o minimalmente conectado, o maximalmente acíclico, o conectado y el orden es igual al tamaño más uno, o acíclico y el orden es igual al tamaño más uno, o existe un único camino entre cada par de vértices. Entonces tenemos todas esas caracterizaciones de árboles. Bueno, yo digo hacer el equivalente para árboles desenraizados. O sea, ¿cuáles son? Un teorema, traten de ustedes de caracterizar árboles desenraizados. Esa es la tarea. Tarea es enunciar y probar un teorema de caracterización de árboles desenraizados. La nota va a ser esencialmente el que dé más equivalencia tendrá 10 y o sea, será competitivo, así como los americanos. O sea, el que dé más equivalencia tiene 10 y así el que tiene y a medida que tienen menos equivalencias consiguen menos nota. ¿Ok? Eh, bien, entonces una vez que pueden tener una caracterización de árboles desenraizados que va a ser importante, va a ser vamos a poder probar un teorema que es el que queremos probar, que tiene que ver la relación cuando una estructura cuadrada, en general la caracterización de cuando una estructura cuadrada es no singular. Pero para hacer esa caracterización vamos a necesitar el siguiente resultado simpático de álgebra lineal, que es una generalización del hecho de que si una matriz cuadrada tiene una fila o una columna de cero, su determinante es cero, o sea, es singular. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo esta matriz de 6 por 6. Esta, esta, tengo una fila o una columna de ceros, es decir, bueno, tengo una matriz que tiene de tamaño 6 por 1. O sea, 6 filas más una columna que es igual a 7, que es mayor que 6. Y lo que dice el teorema es que esto es lo importante, que la suma de la cantidad de filas más la cantidad de columnas del bloque de ceros sea más grande que el orden, y eso garantiza la singularidad. Entonces esta va a ser singular porque filas son 5 más columnas que son 2 es 7, lo cual es mayor que el orden, y entonces va a ser singular. Está claro que si este es singular, si le pongo ceros aquí también va a ser singular porque pasé a tener 8. Lo importante es que tener al menos 7. Es la suma entre la cantidad de filas y la cantidad de columnas del bloque tiene que ser mayor que el orden. Si eso ocurre, la matriz es singular. Entonces esta es singular y esta también es singular, porque en este caso tenemos 4 filas. La matriz, la submatriz de 0 tiene 4 filas más 3 columnas, que es 7, que es mayor que 6. Entonces esa submatriz de ceros es suficientemente grande para garantizar que, que el determinante va a ser 0. No necesariamente tienen que estar juntos los ceros, porque la matriz de ceros puede ser que sea, por ejemplo acá puedo decir, bueno, tomo estas 3 filas, supónganse, y estas 4 columnas. O sea, tengo 0 aquí, 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 0 aquí. Esas son las posiciones en las que tengo 0. Entonces formo una submatriz que tiene 3 filas más 4 columnas. Esto es igual a 7 es mayor que 6. Entonces, como sé que tengo una submatriz donde la suma de las filas más la suma de las columnas me da más que el orden de ceros, entonces la matriz va a ser singular. La demostración yo no la voy a hacer, queda como tarea hacer la demostración y escribirla y presentarla. Esencialmente va a estar contenido en el siguiente argumento que voy a explicar por qué da 0 el determinante. Voy a hacer la cuenta específicamente. ¿Por qué determinante de esta entrada da 0? Pensemos. Vamos a usar Laplace. Vamos a usar el determinante. Lo que se hace es se desarrolla el determinante por lo que tenga más ceros, si filas o columnas. En este caso, como yo he dibujado matrices donde hay más
lo que tiene más, el grupo de ceros, la matriz de ceros tiene más filas que columnas, lo voy a desarrollar por una de las filas que tiene muchos ceros. Entonces el único elemento que me importa es 4, y entonces 4 por menos 1 a la posición, no me va a importar realmente eso, por el determinante de lo que queda cuando borro la fila y la columna donde está el 4. Pero claro, este determinante tiene una fila de ceros, así que este es 0, así que el determinante total es 0. Fácil en este caso. En este caso, ¿cómo se hace? Bueno, de vuelta estoy en una situación donde las filas son más que las columnas, entonces voy a desarrollar Laplace por una de las filas, por ejemplo esta, y el desarrollo de Laplace es, solo importan los términos no nulos que aparecen en esa fila. Entonces sería 2 por menos 1 elevado a la algo, que es la posición, por el determinante de lo que queda. ¿Qué es lo que queda cuando borro la fila en la que está el 2 y la columna en la que está, bueno, la fila y la columna en la que está el 2? Bueno, ese determinante veo que tiene un bloque de F1 columnas, F1 filas y según columnas de ceros, donde F1 es 4 y las columnas son 2. Pero el orden de la matriz que queda es de 5 por 5, y como 4 más 2 es 6, que es más grande que 5, uno podría decir por hipótesis inductiva el determinante va a ser 0. Bueno, pero calculémoslos aquí. Entonces, de vuelta voy a desarrollar Laplace por alguno del... Como tengo el bloque de 0 tiene más filas que columnas, voy a desarrollar una fila, por ejemplo, puedo elegir esta fila para desarrollarlo. Bueno, entonces el determinante de este es 1 por menos 1 a la posición por el determinante de lo que quede cuando borre la fila en la que está el 1 y la columna en la que está el 1. Claro, pero cuando hago eso me queda que la matriz que queda tiene una fila completa de ceros, esta. Así que este determinante de aquí es 0. Entonces este determinante de aquí es 0. Entonces el aporte del 2 en el desarrollo de Laplace del determinante original es 0. ¿Te cuenta? No, porque ahora me hace falta ver cuál es el aporte del 4. El aporte del 4. Entonces el aporte del 2, 0. El aporte del 4 es 4 por menos 1 a la posición por el determinante de lo que queda. Y lo que queda es, borro la columna en la que está el 4, borro la fila en la que está el 4 y me queda esta submatriz. Donde de vuelta tengo un bloque de ceros de tamaño 4 por 2. O sea, tiene 4 filas, 2 columnas. 4 más 2 es 6, que es mayor que 5, que es el tamaño de la matriz. Así que por hipótesis inductiva el determinante va a ser 0. Pero bueno, desarrollémoslo por Laplace. Lo desarrollamos por esta fila, porque este bloque tiene más filas de 0 que columnas de 0. Eso es lo que conviene hacer. Y entonces este determinante es menos 1, es 1 por menos 1 a la posición por el determinante de lo que queda cuando borro la columna en la que está el 1 y la fila en la que está el 1. Pero cuando hago eso, la matriz que es resultante tiene una columna de 0, así que este determinante es 0, por lo tanto este determinante es 0, y por lo tanto el aporte del 4 al determinante total es 0, así que el determinante de todo esto es 0. Y esencialmente en estas cuentas que hice está contenida las ideas de la demostración, así que bueno, aprovechen estas ideas y escríbanlas, pero eso le permite ver que si tengo un bloque suficientemente grande de ceros, la matriz va a ser singular. Y esto me va a permitir demostrar que en una estructura cuadrada no singular, cada uno de esos componentes es cuadrada, por empezar. Vamos a ver cómo. Bien, entonces, vamos a mostrar que si tengo una estructura cuadrada no singular, entonces cada componente conectada es un árbol conectado, un árbol descentralizado conectado. Eso es lo que queremos probar. Si fuera al revés, si yo tengo una estructura y cada uno de esos componentes es un árbol descentralizado conectado, bueno, entonces ya vamos a ver que es evidente que el determinante es no nulo. Veamos por qué. Entonces, primera observación, como la estructura es cuadrada y es no singular, entonces la matriz de incidencia de la estructura no puede tener ni filas ni columnas de cero. Fantástico. ¿Sí? Ahora, si yo reescribo
o reetiqueto de manera adecuada para que poner las etiquetas asociadas a componentes, la matriz de incidencia me queda de esta forma. ¿Ven? Y entonces aquí es lo que digo que si la vuelta es inmediata, porque si cada estructura conectada fuera un árbol desenraizado, yo sé que el determinante de Q es el producto de los determinantes de XY, y como cada uno de estos es no cero, por ser el determinante de un árbol desenraizado, al final el determinante de Q queda no cero y listo, ya está, Q es no singular. Eso es la vuelta. Pero claro, para la ida no puedo usar esto porque primero tengo que garantizar que para hacer esta cuenta que hice acá, todos los bloques de aquí tienen que ser cuadrados. Y a priori, ahora por ahora no sé que sean cuadrados, puede haber alguno rectangular. ¿Cómo sería uno rectangular? Y bueno, sería un XY, un bloque, por ejemplo, que tuviera más filas que columnas. ¿Qué pasaría si hubiera un bloque rectangular de esta manera? Lo que vamos a ver es que entonces este bloque, este submatriz de cero, la que acabo de marcar ahí, es muy grande. Fíjense, porque tiene fi columnas ese bloque de ceros, filas, perdón, más ¿cuántas columnas? Y tiene n menos ci columnas. Pero esto es mayor que fi más n menos fi. Y porque a n le estoy restando más de aquí que aquí. Entonces por eso crecí. Pero esto es n. Entonces por el lema que vimos anteriormente, sé que el determinante de Q sería 0. Porque, tengo que la Q es, la matriz entera es no singular. Es singular si tengo un bloque muy grande de ceros. Bien. Y ya está. Entonces vemos que suponer que hay un bloque rectangular lleva a que la matriz asociada en la que vive ese bloque sea singular, pero la matriz es no singular, así que todos los bloques tienen que ser cuadrados. Todos los bloques son cuadrados. Bien, entonces si tengo acá este es un bloque conectado cuadrado, y lo que les pido es que como una de las caracterizaciones de árboles desenraizados, eh, del teorema que tienen que construir es esa, ¿no? Es un árbol es desenraizado si es conectado, está, y o sea, ser conectado y tener matriz de incidencia no singulares es equivalente a decir que tengo un árbol desenraizado conectado. Es una de las equivalencias que pueden usar. Y entonces ya está. Cada uno de estos es un árbol desenraizado y tengo que, es lo que quería probar, que si es no singular, cada componente es un arbolito desenraizado conectado. Y ya está, con esto terminamos. Y traten de hacer más ejercicios del capítulo del MAPAP. Nos vemos en el próximo video.